El héroe de esta historia es un maestro del disfraz. A algunos se les ha aparecido como una cuña, a otros como un cono. Pero sea cual sea la forma que haya adoptado, él siempre ha sido el número uno. Su historia es nuestra historia. Es una historia de lucha, de conocimiento, del lugar de donde vienen los números. Veremos cómo uno contribuyó a la creación de grandes ciudades y a la construcción de imperios, e inspiró a algunos de los más grandes pensadores de la historia. Y veremos también cuál fue su papel en el hecho de que el dinero funcione como lo hace. Oh, gracias. Y por último veremos cómo uno se alió con cero para dominar el mundo en que vivimos hoy en día, el mundo digital, el mundo gobernado por unos y ceros. Las palabras que estoy diciendo ahora han sido recogidas en primer lugar por mi ordenador utilizando un código de unos y ceros. Incluso mi imagen, que sale en esta televisión digital, ha sido enviada a través del éter como una serie de unos y ceros. Pero, ¿cómo han llegado estos dos dígitos a dominar el mundo? Eso no ha sido siempre así. De hecho, durante la mayor parte de la historia humana, el cero ni siquiera ha existido. Es uno el que ha contado de verdad. La historia del número uno. ¿De dónde venía uno? Bueno, esta historia empieza en los albores de los tiempos. Hace 3.042.059 años, el primer primitivo uno salió reptando de aquel caldo primigenio para vivir en tierra firme. No, en absoluto, es broma. De hecho, los orígenes del uno están envueltos en misterio. Un misterio que solo nuestros más primitivos antepasados podrían resolver. En cierto momento, alguno de ellos debió ser el primer ser humano que usó el uno para contar. Pero, ¿cuándo? Prácticamente desde que el hombre ha sido capaz de hacer marcas en los huesos, ha estado, bueno, haciendo marcas en los huesos. Pero, ¿qué hay del tipo que hizo rayas como estas hace 150.000 años? ¿Es posible que estuviera contando? ¿Acaso estas rayas representan una serie de unos? Bueno, los expertos nos dicen, con todo el peso de las pruebas científicas y arqueológicas, que no tienen ni idea. De lo que sí están bastante seguros es de que uno es mucho más joven que nosotros. No ha sido hasta hace relativamente poco, unos 20.000 años escasos, que tenemos una prueba sólida de la existencia de uno y de que alguien lo utilizaba para contar. Por supuesto, no tenía este aspecto cuando nació. Entonces, uno no era más que una raya en un hueso. Este hueso es conocido como el hueso de Ishango. Fue hallado hace relativamente poco en el Congo. Y miren, aquí pueden ver las rayas. Sabemos que cada una de ellas representa un uno. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Bueno, alguien debía estar contando porque hay 60 rayas a lo largo de esta parte del hueso y otras 60 en esta otra parte, distribuidas además en grupos de la misma cantidad. Y no hay modo de hacer eso si no es contando. El hueso de Ishango marcó un momento decisivo de la humanidad. Los zoólogos nos dicen que otros mamíferos son capaces de contar hasta 3 e incluso hasta 4, pero no más. Al convertir el 1 en una raya,
Nuestros primeros ancestros podían contar hasta 4, 5 y 6 si realmente eran tipos listos. De hecho, podían contar tantos unos como quisieran. Y eso fue lo que nos dio ventaja sobre leones y tigres. En adelante, contar no tendría límites. Uno había crecido hasta convertirse en un chico grande. Mientras tanto, los humanos estaban empezando a mudarse, y eso iba a cambiar la historia de uno para siempre. Dejaron de vivir en cavernas para construirse sus propias cuevas, las casas. El siguiente acontecimiento importante en la vida de Uno iba a suceder en la antigua civilización de Sumer. Aquí, en el Próximo Oriente, hace alrededor de 4000. Bueno, ahí lo tienen. En aquella época, los sumerios decidieron darle a Uno su independencia. Dejaron de representarlo haciendo rayas en un hueso y lo liberaron, representándolo como una ficha. Esta transformación cambió no solo la vida de Uno, sino también el curso de la historia. La invención de estas fichas permitió a los sumerios hacer cosas que nadie había hecho hasta entonces. Si tú añades muescas a un palo o hueso, puedes hacer solo eso, añadir o sumar. Pero con las fichas puedes también quitar, restar. Supongamos que tienes 6 gallinas y te comes 5. ¿Y qué es lo que tenemos? Una indigestión. No. Ha inventado la aritmética. Aquel fue el mayor avance de Uno. Para averiguarlo tenemos que ir a un lugar donde no sucedió. Conozcan a los Walpiri, de la Australia Central. Son un pueblo que vive aquí desde hace unos 30.000 años, aunque no hace tanto que los antropólogos descubrieron que no utilizan números. La gente se interesó por los Walpiri porque en nuestra lengua no utilizamos números. Tenemos una palabra para decir uno, pero eso es todo. Hasta recientemente, los Walpiri se las han arreglado sin utilizar números. ¿Cómo lo han podido hacer? Las cosas que hacen ustedes en su mundo se hacen aquí de otra manera. Vean, por ejemplo, al anciano Yapal Jarri, que ha crecido y ha vivido sin usar nunca números. Yapal Jarri nombra a todos sus nietos. Lo que no dice es 4, que no existe en su vocabulario. Los más viejos de los Walpiri no hablan de los momentos del día en términos exactos, sino de la posición del sol. Ni siquiera hablan de distancias, pues el mapa de su territorio está hecho no con números, sino con canciones que contienen toda la información que necesitan. Estas canciones de tiempos inmemoriales, profundamente enraizadas en su cultura, constituyen un gran orgullo nacional. El hecho es que tradicionalmente los Walpiri no han necesitado realmente un sistema numérico, y mucho menos la aritmética. Pero, ¿por qué en la otra punta del mundo, hace 6000 años, las gentes de Sumer sintieron la necesidad de convertir a Uno en una ficha e inventar las matemáticas? ¿Qué tenía tan diferente la vida en el Próximo Oriente? ¿Por qué la gente de la zona quiso expresar todas las cosas de forma matemática? Tal vez fuera porque había muchísima gente viviendo en el mismo lugar.
A diferencia de los Walpiri, los sumerios vivían en ciudades, y las ciudades exigen organización. Había que almacenar y distribuir el grano, y averiguar cuánto le tocaba a cada uno requería de la aritmética. Por eso los sumerios convirtieron a uno en fichas en forma de cono. Las fichas hicieron posible la aritmética que hacía falta para conocer la riqueza, calcular beneficios y pérdidas, tal vez lo más importante, recaudar impuestos. Sí, se puede atribuir el invento de las matemáticas a la vida urbana. La habilidad de practicar la aritmética no fue lo único que los sumerios necesitaron en su vida urbana. También debían ser capaces de llevar un registro continuo de sus cálculos. Pero el caso es que la escritura no se había inventado aún, y parece que fueron los números las primeras cosas que se escribieron. Sucedió de la siguiente manera. Cantidades concretas de conos se guardaban en bolsas de arcillas que se sellaban para conservarlas a salvo. Una vez sellada la bolsa, ¿cómo podían acordarse de cuántos conos tenía cada una? Era un pequeño problema. Pero, un momento. Cogieron otro cono e hicieron en la parte exterior de la bolsa tantas impresiones como conos había en su interior. Después, alguna mente brillante se dio cuenta de que no necesitaban las bolsas para nada. Y ni siquiera hacían falta los conos. Podías hacer marcas directamente sobre una tablilla de arcilla y ya está. Tenías un registro de la cantidad. Había nacido la noción de la escritura. Los matemáticos sumerios eran ahora capaces de mantener registros permanentes de sus cálculos, y estos podían llegar a ser más complejos que nunca. Solo unos pocos elegidos, a los que se entrenaba desde la infancia, eran iniciados en los misterios de los números. Llegaron a ser una élite poderosa y muy bien pagada, a la que aún hoy rendimos homenaje. Eso es, el gran legado de los sumerios al mundo fue el contable. Uno era ahora disciplinado y estaba organizado como nunca lo había estado. Se convirtió en una poderosa herramienta. Podía ser utilizado para construir imperios, que es precisamente lo que le sucedió a Uno en su siguiente reencarnación. En manos de los sumerios, Uno había llegado a ser parte de un complejo sistema de cómputo. Los egipcios llevarían sus talentos mucho más allá. Además de andar muy lentamente, no sonreír y formar en línea, a los egipcios les encantaban las cosas grandes, los grandes edificios, las grandes estatuas y los grandes ejércitos. También llegaron a utilizar números realmente enormes. Y la forma en que los escribían nos proporciona una reflexión fascinante de la jerarquía de la sociedad egipcia. Primero estaban los números de los trabajos y tareas cotidianas. 1 era una simple línea sin adorno alguno. 10 era una cuerda. Y 100 un rollo de cuerda. Todos humildes números del trabajo diario. Pero a continuación venían los números de los aristócratas, números para impresionar. 1000 se representaba con un loto, que es el símbolo del placer. 10.000 era un dedo autoritario. Y por fin llegaba el número de los faraones, aquel con el que los sumerios ni siquiera llegaron a soñar. 1.000.000, el tipo de número que solamente un faraón podía necesitar para contar a sus prisioneros. Fue el primer millón de la historia, y el símbolo que lo representaba era un prisionero implorando perdón, o puede que un contable rogando que no le hicieran contar más prisioneros. En cualquier caso, Uno nunca había tenido tanto trabajo. Pero los egipcios querían que Uno hiciera también otro trabajo, tal vez el más importante de todos. Necesitaban que les ayudara en la obra.
Los antiguos egipcios eran constructores empedernidos que tenían buen ojo para la belleza. Pero no se pueden crear cosas bellas sin medirlas con exactitud. Y no se puede medir con precisión si no sabes cuál es tu unidad. Es decir, qué es lo que entiendes por uno. Tratando de resolver este problema, los egipcios harían algo que nadie había hecho antes. Definieron su propia versión de uno. Y la basaron en la longitud del brazo de un hombre contada del codo a la punta de los dedos, más la anchura de la palma. Uno era ahora conocido como el codo, la medida de todas las cosas, el soberano indiscutible. Estos unos oficiales, las barras maestras de un codo, eran tan importantes que se guardaban celosamente en el templo. Se hacían copias de ellas y se distribuían para que a lo largo de todo el imperio, fuera cual fuera la edificación, todos supieran lo que querían decir con uno. Y con esta simple barra de medida, los egipcios pudieron completar sus vastos proyectos arquitectónicos con asombrosa precisión. Si uno no se habría convertido en el codo, algunas de las maravillas del mundo habrían sido, bueno, menos maravillosas. Haciendo que uno pasara de contar cosas a medirlas, los antiguos egipcios no solo inauguraron todo un nuevo mundo de trajes a medida y moquetas ajustadas, sino que también hicieron de uno la medida de todas las cosas. Uno se había convertido en soberano, pero su destino iba a ser aún más especial. Se iba a convertir en la esencia del universo.